Bendiciones, amados hermanos, es un gusto poder saludarles. Quiero felicitar a cada uno de ustedes por su esfuerzo, por su dedicación al haber cumplido con sus deberes, con sus tareas. Esperamos que este curso esté siendo de bendición y de crecimiento espiritual para cada uno de ustedes. Vamos a continuar ahora con la observación. En esta ocasión queremos considerar los términos difíciles. Para esto hay que leer el texto de nuevo. En el espacio previsto a continuación, escribe después de la referencia correspondiente el término difícil o una pregunta interpretativa. Hay que tener la mente bien conectada al leer para poder dialogar con el texto bíblico. Lo que queremos es que usted desarrolle una mentalidad de investigador y que usted pueda confrontar el texto, que usted pueda dialogar con el texto. Entonces, en este ejercicio nosotros vamos a leer versículo por versículo de todo el texto de Tito y usted va a colocar en cada versículo por lo menos uno o dos términos difíciles o hacer preguntas interpretativas. Les voy a explicar. Capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que mediante la fe los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. Entonces aquí hay varias palabras que nosotros podemos observar, varios términos que son difíciles, ¿cierto? La palabra siervo, la palabra apóstol, la palabra religión, podríamos considerarlo como palabras difíciles o podemos hacerlo también como preguntas interpretativas. Aquí yo coloqué, dice, ¿cuál fe? ¿Quiénes son los elegidos de Dios? ¿No? Cada cosa que nosotros vamos a preguntar aquí tiene que estar relacionada a lo que dice el texto. En el versículo 2 dice: nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. Entonces, aquí yo dejo un ejemplo. ¿Qué es la esperanza? ¿Cómo sé que Dios no miente? Y así sucesivamente. Versículo 3. Ahora, a su debido tiempo, Él ha cumplido esa promesa mediante la predicación que se me ha confiado por orden de Dios nuestro Salvador. Aquí yo coloqué, ¿a qué tiempo se refiere? ¿Qué predicación? Entonces ustedes van a hacer ese ejercicio con todos los versículos del libro de Tito. Entonces, vamos a continuar. Felicidades, has completado la fase inicial de la observación de los términos. Ahora vamos a observar la interrelación de los términos. Entonces, usted en el texto bíblico, usted va a identificar las palabras que estén relacionadas a tiempo, a contraste, a comparación, a razón y causa, a propósito y resultado y a condición. Usted va a usar colores y va a subrayar las palabras en este tipo de palabras que hay aquí en esos colores. En amarillo usted va a subrayar la palabra ahora, antes, cuando, desde, después, hasta que, mientras. Las palabras que mencioné en contraste las va a hacer en naranja, aunque con todo, de otro modo, de otra manera, más, no obstante, pero, por lo demás, si bien, sin embargo, si no. Las palabras que se refieren a las comparaciones las va a subrayar en azul. Además, así como, también y así sucesivamente. Las que hablan sobre causas y razones las va a pintar de verde. Así que, por tanto, por qué, pues, puesto que, ya que. Las palabras que nos hablan de propósito y resultado las va a pintar de rojo. ¿Con qué? De manera que, de modo que, entonces, para qué. Y las palabras que hablan de condición las va a pintar de violeta. Aquí solamente vamos a hacer la palabra sí. Entonces, nuevamente, usted va a leer el texto de nuevo y va coloreando estas palabras en estos colores que se refieren a lo que dijimos: tiempo, contraste, comparación, razón y causa, propósito, resultado y condición. Bueno, entonces vamos a ver el frecuente uso de términos que expresen el tiempo. Así que leeremos el texto de nuevo, haciéndonos la pregunta ¿cuándo? Aquí lo que queremos identificar es el tiempo. Recuerden que estamos hablando del tiempo de ellos.
Entonces nosotros vamos a identificar el pasado lejano, pasado cercano, el presente, el futuro cercano o el futuro lejano. Para eso usted tiene que leer versículo por versículo de todo el libro y usted va a colocar allí si ese versículo está en el presente de ellos, si ese versículo se va hacia el pasado, hacia el futuro, entonces usted va a colocar una X en cada uno de los versículos de acuerdo a lo que allí está hablando en relación al tiempo. Ahora vamos a observar el género literario de Tito. Anote los versículos de Tito que correspondan a cada parte de una carta descrita a continuación. Recuerden que nosotros vimos la carta del primer siglo, la manera como se colocan las informaciones. Entonces usted va a colocar aquí nombre del escritor. Por ejemplo, yo ya les hice la primera parte. ¿En qué capítulo, en qué versículo se menciona? Dice capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Dios. Allí está el nombre del escritor. Entonces usted lo que va a colocar son las referencias. 1:1. Nombre del destinatario. ¿Dónde se menciona? Coloca el capítulo y versículo. Saludos. ¿Dónde hay un saludo? Oración o acción de gracias. En la mayoría de las cartas de Pablo hay oración y acción de gracias. Aquí usted tiene que identificar si hay una oración, una acción de gracias o no. El texto, ¿dónde comienza? ¿En qué capítulo, en qué versículo comienza el texto? Y en qué capítulo, en qué versículo termina el texto. Y posteriormente, ¿dónde comienza y dónde termina el saludo final y la despedida? Entonces, básicamente, este es el modelo y simplemente ustedes van a colocar los capítulos y los versículos, las referencias, no más. Bueno, ahora vamos a observar el ambiente del libro. Un ejercicio muy útil en esta área es la observación de todos los imperativos en el libro. Los imperativos nos ayudan a ver la actitud del autor y su percepción de aquellos a quienes escribe. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer aquí es leer nuevamente todo el texto. Para este entonces usted ya se habrá casi memorizado la carta de Tito, de tantas lecturas que hemos hecho. Pero ahora usted va a observar los imperativos. Aquí yo estoy colocando unos ejemplos. En el capítulo 1, versículo 13, dice, repréndelos con severidad, ¿no? Entonces hay un imperativo, hay una orden que Pablo le está dando, que el autor está haciendo. Capítulo 3, versículo 1, recuérdales a todos, ¿no? Entonces, lo que usted tiene que hacer es, va a escribir el capítulo y el versículo y la palabra que representa a el imperativo y va a hacer una lista con todos los imperativos. Lo hace en orden, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Bueno, ahora vamos a leer nuevamente el libro para poder contestar las siguientes preguntas. Entonces, en esta oportunidad nosotros queremos ahora sí saber algunas informaciones profundas de la carta. Y para eso usted va a leer la primera pregunta, ¿cómo describe las actitudes del autor de Tito? Entonces, usted necesita leer otra vez el texto para poder identificar la actitud de Pablo, ¿cierto? Usted tiene que identificar si Pablo está enojado, si Pablo está contento. Puede identificar si Pablo es un hombre que se preocupa por la palabra de Dios, por la obra de Dios. Tal vez tiene una actitud pastoral, de un buen líder que cuida a su siervo, ¿cierto? Entonces usted tiene que identificar las actitudes del autor. Luego, la segunda pregunta, ¿qué puedes aprender de Tito al leer esta carta dirigida a él? Entonces, ¿qué tú puedes aprender de Tito? ¿Cómo era Tito? ¿Cierto? Una persona obediente, una persona que se sometía, o tal vez era una persona distraída, o una persona que tenía temores. ¿Qué será? Entonces usted tiene que profundizar en la lectura para poder identificar al personaje, a Tito, y ver qué nosotros podemos aprender de él, ¿cierto? En la tercera pregunta, ¿cuál es la situación de la iglesia en Creta? Así que usted va a identificar qué está pasando con esta iglesia, ¿cierto? Allí nos está diciendo, por un lado, ¿no? Nos nombra a las hermanas, a las ancianas de la iglesia, ¿cierto? Que por un lado nos dice que las ancianas, en el capítulo 2, versículo 3 dice, a las ancianas, enséñale que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino,
Entonces posiblemente la situación es lo contrario. Puede ser que ellas no tengan una conducta reverente, puede ser que ellas sean calumniadoras y que a ellas les guste tomar mucho vino. Entonces tiene que identificar qué está sucediendo con las personas en esta iglesia, con los jóvenes, con los ancianos, con los siervos, con todos en general. ¿Cuál es la situación? Luego usted va a responder la cuarta pregunta. ¿Cuál es la razón principal por la que se escribe Tito? Entonces usted tiene que ver dentro del texto cuál será esta razón, ¿cierto? Yo no les voy a dar más pistas porque termino dándole las respuestas. Así que estas son las tareas que ustedes van a presentar esta semana. Entonces, vamos a repasar nuevamente. Tareas a presentar. En un Word usted va a enviar términos difíciles, preguntas interpretativas, ¿cierto? Es el primer ejercicio. Luego, observación de la interrelación de los términos, ¿cierto? Luego, la observación del tiempo. Luego, la observación del género literario. Después, punto 5, observación de los imperativos. Punto 6, responder a las 4 preguntas sugeridas. Esa tarea ustedes la van a mandar en un Word al correo del método inductivo Easy. Y la tarea séptima, ustedes van a enviar un audio o un video con el versículo de memorización que es Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Y van a responder a la pregunta orientadora. ¿Qué puedo aprender de Tito al leer la carta dirigida a él? Entonces, estas van a ser las tareas que ustedes van a realizar. Cualquier duda, cualquier inquietud, aquellas cosas que ustedes no comprendieron, les pido por favor se comuniquen conmigo. Yo estoy disponible para poder ayudarles en la comprensión de la actividad que estamos realizando. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y recuerden, amados hermanos, que cada día que pasa damos un paso más a la excelencia para que en todo lo que nosotros hacemos Dios sea glorificado. Amén. Bendiciones, ahora sí.